En esta ocasión vamos a aprender las funciones o características del programa, para que puedas adaptarte mejor a efectuar los cambios y ajustes que necesites. Empezamos por la memoria. Cada sistema operativo usa un rango diferente de memoria. El propio programa, según el sistema operativo que hayas elegido, verás que te indica una recomendada, pero eso no quiere decir que esa memoria sea o deje de ser la correcta, es una recomendación para ese sistema. Hay sistemas que no aceptan más cantidad de memoria por no ser compatibles, puede ser por ejemplo, el caso de los sistemas de 16 bits o 32 bits. Debes pensar que la cantidad que le pongas, depende de varios factores. Cuánta memoria tiene tu equipo, cuánta memoria consume tu equipo, y la cantidad de memoria disponible que hay. No se trata de porcentajes, como algún que otro tutorial explica, se trata de razonamiento lógico, se trata que tu equipo y tu máquina virtual, vayan de forma más fluida, sin ralentizaciones. Si tienes por ejemplo, 4 GB de memoria en tu equipo, y consume alrededor de 3 GB, solo te queda 1 GB real de memoria, el resto, si lo necesita, será memoria virtual, ralentizando la máquina virtual. Dependiendo del sistema operativo que uses en la máquina virtual, puede funcionar de forma sobrada, o ralentizarlo. En este caso puedes ver que hay 13,5 GB de memoria total disponible, con ello conocemos que la memoria consumida es de 2,5 GB aproximadamente. Puedes ir al administrador de tareas de tu equipo y ver en rendimiento el consumo real. Para intentar colocar la memoria, primero debes conocer las especificaciones técnicas del sistema operativo que deseas instalar, y también el uso de programas, si son devoradores de memoria o no. Con esos datos puedes regular la memoria de forma más efectiva, entre un mínimo y un máximo. Puedes colocar la memoria de forma manual, colocando el número exacto que quieras usar. Puedes hacer clic en el recuadro de cada una de ellas, y ajustará el rango a ese valor. La memoria mínima recomendada. La memoria recomendada. La memoria máxima recomendada, en la cual te indica que puede ser superior, pero usará la memoria virtual, si se llega a esos extremos, dependiendo del máximo de memoria real que tengas, ralentizando el sistema. Naturalmente, si el consumo no llega a esos extremos, no ralentizará el sistema, porque no necesitará de esa memoria virtual. Si por ejemplo usas un sistema operativo de 32 bits en tu máquina virtual, aunque le pongas más de 4 GB, no los va a usar, porque el sistema no los acepta. Os pongo un ejemplo para que veas cómo actúa la memoria. Hacemos clic en la memoria recomendada, la cual nos indica a 2 GB, hacemos clic en aceptar, para que se guarden los cambios. Ahora vamos a ver la memoria real consumida por el equipo. Cuantas más cosas tengamos abiertas, más consumo habrá. Como puedes ver en la imagen tenemos más de 3 GB, en este caso debes pensar que aparte del sistema operativo, está trabajando también el editor y grabador, desde el cual estoy haciendo este vídeo, y también otros programas, como el navegador de Internet. Iniciamos el sistema operativo con esos 2 GB, para comprobar cuál es el consumo real en nuestro equipo. Alcanza alrededor de 5 GB. Lo que vamos a hacer ahora es subir la memoria de la máquina virtual a 4 GB, ya que tenemos margen para hacerlo. Debemos esperar a que se cargue correctamente y comprobar de nuevo el consumo real de nuestro equipo en esta nueva situación. Y si te fijas, la memoria actual consumida se encuentra más cerca de los 6 GB, que de los 5 GB anteriores. Si haces la prueba verás también que en la prueba anterior, ha tardado un poco más en iniciarse el sistema operativo. Eso ocurre porque ha tenido que echar mano de la memoria virtual. Los valores de la memoria consumida en tu equipo así lo indican. Con eso quiero decirte, que puedes colocar la memoria que quieras, dentro de los valores, recomendado y máximo que tengas, si colocas menos se ralentiza. Si puedes colocar más del recomendado porque tienes memoria suficiente, no te preocupes que la máquina virtual solo usará la que necesita. Si has colocado por ejemplo 4 GB y no los necesita, no los consumirá de tu equipo. En cambio, si colocas menos del normal, verás un sistema operativo poco fluido en tu máquina virtual. Los procesadores. Número de procesadores y número de núcleos por procesador. Selecciona la cantidad de procesadores y la cantidad de núcleos por procesador. Naturalmente siempre depende del sistema operativo que vayas a usar, y de los que tengas en tu equipo.
Admite hasta 16 vías de multiprocesamiento simétrico virtual para sistemas operativos invitados que se ejecutan en máquinas host de multiprocesador. Puede asignar procesadores y núcleos por procesador a una máquina virtual en cualquier equipo host que tenga al menos 2 procesadores lógicos. Fuerza el modo de ejecución de la máquina virtual. El modo extensión de dirección física debe estar habilitado para usarlo. Si el sistema host no admite el modo de ejecución, o no están disponibles. Si migra la máquina virtual a otro producto de VMware virtualizado podrían no estar disponibles. No puede configurar esta configuración para una máquina virtual compartida o remota. Activa esta función si planea usar aplicaciones de supervisión del rendimiento como VTune o Profile para optimizar o depurar el software que se ejecuta dentro de la máquina virtual. Esta función solo está disponible si la compatibilidad de la máquina virtual es Workstation 9 o posterior. Selecciona esta característica para proporcionar la tecnología de virtualización Intel para entradas y salidas dirigidas para máquinas virtuales. No puedes configurar esta configuración para una máquina virtual compartida o remota. Cuando habilitas la seguridad basada en virtualización para una máquina virtual, se selecciona automáticamente la función de YOMU virtual. Algo fundamental para todo sistema operativo es el espacio del disco duro a usar. En primer lugar tenemos donde se encuentra situado el archivo de este sistema operativo. La capacidad de nuestro disco duro virtual. El tamaño actual del disco duro. El que queda libre en tu equipo y el tamaño máximo que he asignado al crear este sistema operativo. Iniciamos el sistema operativo y vemos la capacidad del disco duro. Pero para que puedas verlo mejor nos vamos a la carpeta del sistema operativo en tu equipo. Y ver realmente lo que ocurre. Lo que vemos es que solo usa lo que realmente hay abierto, y no usa la capacidad máxima de tu disco en la máquina virtual. Ocurre lo mismo que en lo explicado anteriormente con la memoria, usa solo lo que necesita de esa cantidad máxima. No obstante, si te quedas corto, y vas a usar más espacio del disco, puedes expandirlo. No debes preocuparte si has puesto en este caso 60 GB, si luego lo vas a compartir en otro equipo, solo ocupa el espacio real. Asignar un disco virtual en una unidad del sistema. En lugar de utilizar carpetas compartidas o copiar datos entre una máquina virtual y el sistema, puedes asignar un disco virtual al sistema. En este caso, asigna un disco virtual en el sistema de archivos como una unidad asignada por separado. El uso de una unidad te permite conectarte al disco virtual sin entrar en una máquina virtual. Cuando se asigna un disco virtual y su volumen asociado a una unidad en el sistema host, puedes conectarte al disco virtual sin abrir una máquina virtual. Defragmentar. Al igual que las unidades de discos físicos, los discos duros virtuales pueden fragmentarse. La desfragmentación de discos reorganiza los archivos, programas y espacios no utilizados en el disco virtual para que los programas se ejecuten más rápido y los archivos se abran más rápidamente. La desfragmentación no reclama espacio no utilizado en un disco virtual. Debe haber espacio de trabajo libre y adecuado en el sistema para desfragmentar un disco duro virtual. Si el disco está contenido en un solo archivo, por ejemplo, necesita espacio libre igual al tamaño del archivo del disco. Otras configuraciones de discos duros virtuales requieren menos espacio libre. No puede desfragmentar un disco duro virtual mientras está asignado o montado. Expandir. La expansión de un disco duro virtual añade espacio de almacenamiento a la máquina virtual. Cuando expandes un disco duro virtual, el espacio adicional no está inmediatamente disponible para la máquina virtual. Para que el espacio adicional esté disponible, debe usar una herramienta de administración de disco para aumentar el tamaño de la partición existente en el disco duro virtual para que coincida con el tamaño expandido. La herramienta de administración de disco que usa depende del sistema operativo invitado de la máquina virtual. Muchos sistemas operativos, incluidos Windows Vista, Windows 7 y algunas versiones de Linux, proporcionan herramientas integradas de administración de discos que pueden cambiar el tamaño de las particiones. Pueden usarse herramientas de administración de discos de terceros. Cuando expande el tamaño de un disco duro virtual, los tamaños de las particiones y los sistemas de archivos no se ven afectados. En este ejemplo he puesto un aumento de 5, pero lo he cambiado pasando a 70 de máximo para que puedas verlo de forma más sencilla.
Iniciamos el sistema operativo. Aquí ya puedes ver ambas particiones. Naturalmente todos los sistemas operativos no tienen ese tipo de herramientas. Así que tendrás que usar herramientas de terceros para poderlo hacer. Compactar un disco duro virtual puede recuperar espacio no utilizado en el disco virtual. Los discos y sistemas operativos modernos son mucho más eficientes en la administración del espacio en disco. Por lo tanto, no esperes que el procedimiento de compactación devuelva grandes cantidades de espacio. No se puede compactar un disco duro virtual si el espacio en disco está preasignado o si el disco duro virtual está asignado o montado. Avanzado. Nodo de dispositivo virtual. Selecciona el identificador de dispositivo que se utilizará para la unidad. Por ejemplo, si seleccionas SCE602.2, el sistema operativo invitado detecta la unidad como I2 en el controlador 0. Determina si el disco virtual se ve como un dispositivo SC6, ID, SATA o NVMe en el momento que lo crea. Si la casilla de verificación independiente no está activada, la máquina virtual puede crear copias. Después de eliminar las copias, la casilla de verificación estará disponible. Creo que con leer en el propio diálogo es más que suficiente para conocer cada opción.